Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Día 20, libro de Génesis, capítulo 40. El copero y el panadero. Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que lo mandó preso a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño. Cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados. Y es por eso les preguntó: ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos los interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía 3 ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció, y maduraron las uvas en los racinos. Yo tenía la copa del faraón en la mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces José le dijo: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes, cuando era su copero. Yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Al ver la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José: yo también tuve un sueño. En ese sueño llevaba yo 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaban sobre la cabeza. José le respondió: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón mandará a usted lo decapite y lo cuelguen de un árbol, y las aves devorarán su cuerpo. En efecto, 3 días después, el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restituyó a su cargo para que una vez más pusiera la copa en manos del faraón. Pero tal como lo había predicho José, al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Los sueños del faraón. Génesis capítulo 41. 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas,
feas y flacas que se pararon a orilla del Nilo. Junto a las primeras y a las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los 2 sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel, bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche, los 2 tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño, y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. El faraón le contó a José lo siguiente: en mi sueño estaba yo de pie, a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río 7 vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas. Jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero después de habérselas comido, no se les notaba en lo más mínimo porque seguían tan feas como antes. Entonces me desperté. Después tuve otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento solano. Las 7 espigas delgadas se comieron a las 7 espigas grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. José le explicó al faraón: en realidad, los 2 sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano son también 7 años. Pero estos serán 7 años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios ha resuelto firmemente
hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón deberá nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país, bajo el control del faraón. Esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen almacenando en las ciudades para que haya reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo 14, verso del 1 al 21. Decapitación de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ¿este es Juan el Bautista? ¿Ha resucitado? ¿Por eso tiene poder para realizar milagros? En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó a decapitar a Juan en la cárcel, llevando la cabeza en una bandeja, y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recorrieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Jesús alimenta a los 5,000. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es el lugar apartado y ya se hace tarde. Despida a la gente para que se vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: ¿no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados? Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 2, verso del 12 al 22.
La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Ciertamente, su casa conduce a la muerte, sus sendas llevan al reino de las sombras. El que se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanzará los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos, pues los íntegros, los perfectos, habitarán la tierra y permanecerán en ella. Pero los malvados, los impíos, serán desarraigados y expulsados de la tierra. Meditación del día de hoy. Podemos ver y analizar la vida de José. Vemos que Dios, a pesar de que él estaba en la mayor prueba de su vida, en ese momento encarcelado, Dios puso gracia y favor delante de todos los que estaban con él. Incluso cuando le tocó darle la interpretación al copero en ese momento, podemos ver cómo el copero se olvida de la promesa que le hizo a José. Quiero que medites en esto. ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En un hombre? ¿En una mujer? Hay alguien que no se olvida de cada palabra escrita en el libro de tu vida. Y ese es nuestro Señor Jesús. Él no se olvida de todo lo que te prometió. Y ese favor y esa gracia que acompañó a José en esta hora está sobre tu vida. Solamente tienes que pedirlo, solamente tienes que confiar que podrás no solamente llegar a interpretar sueños, sino que también podrás lograr todo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y que todo sea conforme a su voluntad.